aquí delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, agradecidos por tu amor, agradecidos por la gracia que nos has dado y también por la misión que hemos recibido de ti, de ser pescadores de hombres. Ayúdanos a recordar que se siembra con lágrimas, pero se ciega con regocijo. Y a través del ministerio del apóstol Pablo en la provincia de Macedonia, podemos ver que fue tu voluntad que él padeciese por causa de tu nombre junto con muchos otros cristianos. Pero Señor, siempre estuviste a su lado. Y Señor, tú les diste la fuerza, el ánimo y sobre todo el poder de tu Espíritu para poder sembrar tu palabra con lágrimas, pero cegar con regocijo. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Una ilustración que usa la Biblia con mucha frecuencia cuando habla de sembrar la palabra, justo es la siembra del campo. Las personas que siembran el campo saben lo arduo que es el trabajo de sembrar. Saben, sobre todo si es tierra de temporal o aunque sea de riego, todas las variables, las incertidumbres, los peligros que hay para que la siembra no sea fructífera o eficiente. Y al final, el sembrador, su chamba es poner la semilla, aunque no entienda a cabalidad cómo es el proceso biológico para que la planta rompa la semilla, saque su raíz, empiecen a salir los primeros tallos, las primeras hojas. A lo mejor no lo entiende, pero se maravilla de ver el diseño creativo de Dios para poder poner una siembra y cosechar mucho fruto. Dios quiere glorificarse en tu vida y en mi vida al ser creyentes fructíferos para su reino. Y eso implica muchas veces dolor, aflicción, enfrentar oposición, pero al mismo tiempo quiero decirte que es un gozo el ver cómo Dios hace su obra en la vida de otras personas y en nuestra propia vida. El agricultor debe tener paciencia porque tiene su tiempo. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y Dios, tomando esa analogía, en diversos pasajes de la Biblia nos habla de que el creyente siembra con lágrimas para cegar con regocijo el fruto en su propia vida y sobre todo para el reino de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser fructíferos. Repita conmigo la palabra fructíferos. Hemos sido llamados para ser fructíferos. Y Dios quiere hacer eso en ti y en mí. Así que abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 17. Y hoy vamos a avanzar del versículo 1 al 15. Recuerden que estamos en una serie larga basada en el libro de los Hechos, que hemos titulado Las buenas noticias que transforman al mundo. Hechos capítulo 17, versículo 1 y 2 en adelante. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
Vamos a hacer aquí una primera pausa. Solo quiero mostrarte un mapa en la pantalla. No tenemos apuntador, ¿verdad? ¿O sí tenemos por ahí? ¿Me lo pueden prestar? Porque de repente hablamos de lugares y a lo mejor no nos imaginamos, por lo menos como hacían los mopeds, ¿no? No viajamos por lo menos en mapa, pues para darnos cuenta de dónde estaban haciendo el viaje misionero. Mira, algo que descubrí esta semana, a pesar de que he leído muchas veces el libro de Hechos, gracias Renato, gracias muchachos, es que en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Bernabé toman la decisión de comenzar el segundo viaje misionero, ellos, su plan original era visitar las iglesias que ya habían plantado en el primer viaje misionero y confirmar su fe. Sin embargo, vimos que el Espíritu Santo, guiando a Pablo y Silas, en este caso, y el equipo misionero, después se une Lucas, se une Timoteo, el Espíritu Santo les impide ir a esos lugares y les muestra que tienen que ir a otra región, que es Macedonia, que es esta parte. Hoy es Grecia. Si se fijan, aquí está la ciudad de Atenas, que existe el día de hoy. Está la ciudad de Corinto, que existe el día de hoy. Tesalónica, Berea, Anfípolis, Filipo, Neápolis, Apolonia. Acuérdense que el Espíritu Santo les impidió, los llevó a Troas, y de Troas navegaron y llegaron a Filipos, que fue el pasaje que vimos la semana pasada. Lo que está haciendo Lucas, que es un médico y él es, digamos, el narrador del libro de Hechos, Aarón nos hizo notar, ¿no? Cuando cambia de la tercera persona del plural a la primera persona del plural, nos indica claramente que él se une al equipo misionero y ahora están trabajando en esta zona. Aquí fue donde le dieron sus varazos y la cárcel de Filipos. Salen y pasan por Anfípolis, que es esta ciudad, Apolonia, y llegan a Tesalónica, que era un puerto comercial muy importante en su época y tenía pues una economía muy dinámica en ese lugar. Entonces, hoy es Grecia, donde está Troas es Turquía. Son lugares que siguen siendo históricos y la gente puede ir a conocerlos, a visitarlos, y quería ponerte en contexto en ese sentido. Versículo 3 y 4 de Hechos 17. Declarando, fíjate lo que hacía Pablo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras en la sinagoga de los judíos que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías. Y algunos de ellos creyeron, de los judíos, y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Vamos a hacer aquí una segunda pausa. Hermanos, Pablo tenía una estrategia bien definida para llevar el evangelio a las ciudades que llegaba. Y era muy sencilla. Buscaban una sinagoga de los judíos, porque Pablo sentía en su corazón que primeramente debía predicarle a los judíos, que eran el pueblo elegido de Dios. Ahora, la mayoría de judíos que vivían en la diáspora, en el exilio, rechazaban el mensaje del evangelio. Algunos creían, como estamos viendo acá, y otros que a lo mejor eran creyentes pero no eran judíos de cepa pura, eran identificados como los griegos, abrazaban con mayor entusiasmo la fe en Cristo Jesús. Y también muchas mujeres nobles
de lana, de buena posición social. De hecho, muchas de estas mujeres con sus recursos apoyaban la obra del Señor, como también lo hicieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada lugar tiene una estrategia que nosotros debemos orar y pedir discernimiento a Dios para poder llevar el Evangelio. Lo que funciona en Querétaro no va a funcionar necesariamente en Veracruz, o va a funcionar en América Central, o en Sudamérica, o en España, o en algún país de Asia, o en un país del mundo musulmán, sino en cada lugar debemos pedir la dirección divina, y yo te animo a que oremos como iglesia para que nos dé una estrategia que nos permita comunicar el Evangelio de una manera clara, de una manera fluida, de una manera en que las personas de nuestro contexto puedan recibir la verdad de Dios del Evangelio y creer al Evangelio. Ahora, vean que Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras. Y él trataba de demostrar a través de razonamiento, de poder disertar con los judíos, que Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel. Y hermanos, aquí algo que podemos ver es que los no creyentes en muchas ocasiones afirman que creer en Dios es para ignorantes, para gente no preparada. Pero nada más lejos de la realidad. Mira, para los no creyentes, Dios es un invento para poder explicar a las personas lo que no podemos entender. Y entonces nosotros inventamos a Dios, es lo que dice el mundo. Mucha gente en la actualidad cree que hay una incompatibilidad entre la ciencia y Dios. Pero hay testimonio, hermanos, de muchas personas altamente preparadas de ciencia que a través de ella han encontrado que hay un diseño complejo que revela una mente sumamente inteligente y que recién estamos descubriendo como apenas cómo funcionan algunas de las cosas que este creador hizo para que el mundo llegase a existir. También, hermanos, algunos optan por no creer porque han tenido una experiencia negativa con la fe y con la religión. A lo mejor alguien los decepcionó, a lo mejor ellos mismos pasaron alguna circunstancia adversa de vida que les ha llevado a decir, no, pues Dios no me contestó, Dios no me escuchó, por lo tanto Dios no debe existir. Pero quiero decirte que la fe no es para ignorantes. De hecho, la fe durante muchos siglos ha sido atacada por los no creyentes, ha sido tratada de ser puesta en ridículo, pero la fe cristiana, hermanos, no es un salto mental y racional, sino más bien son afirmaciones racionales, bien respaldadas por la razón y la evidencia que vemos en el mundo. La fe ha dicho cosas que el hombre en otros tiempos ha puesto en duda, y con el tiempo y con el desarrollo de la ciencia, la gente ha descubierto que lo que decía la Biblia tenía la razón. Obviamente la Biblia no es un texto de ciencia, no te va a enseñar cosas de química, a lo mejor necesariamente de física o de la matemática o de la historia, pero contiene elementos y afirmaciones que nos muestran que Dios está ahí atrás diciéndonos la verdad. Y la verdad, hermanos, siempre triunfa. Por ejemplo, Dios dice en algunos pasajes del libro de Job que el aire pesa. Y uno pensaría que el aire no tiene peso, pero el aire pesa.
y la ciencia los descubrió hace 2, 3 siglos, ¿no? O por ejemplo el libro de Isaías menciona que la tierra flota en un vacío, que Dios la puso ahí, ¿no? Y ustedes recordarán, ¿no? Para los griegos había 4 elefantes cargando una tierra plana, y para la Edad Media muchos pensaban que la tierra era el centro del universo y que todo lo demás giraba alrededor de la tierra. Pero el desarrollo científico del ser humano le ha llevado a ver que la Biblia, aunque no es un texto de ciencia, habla cosas que son verdad, no está diciendo disparates, ¿no? También, por ejemplo, en cuestiones de arqueología, muchos han puesto en tela de duda la existencia de algunos eventos bíblicos, de algunos personajes bíblicos, y a través de los años, arqueólogos en distintas épocas han usado el texto bíblico como una referencia para guiarse en los lugares, en nombres, en culturas, en las personas que menciona la palabra, y les ha servido como guía para descubrimientos científicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la época del rey Ezequías, cuando la ciudad estaba sitiada por un ejército extranjero, se menciona que el rey se preparó haciendo un túnel de un manantial que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén y que pudiera meter agua potable dentro de la ciudad. Y por muchos años, personas que se dedican a la arqueología dudaban que ellos tuvieran la capacidad tecnológica para hacer una obra hidráulica de esta magnitud. Sin embargo, hoy en día, uno de los tours más recorridos en Jerusalén, justo es visitar el túnel de Ezequías, que todavía lleva agua, todavía hay agua potable que cruza por el túnel y puede entrar a la ciudad. Hay un libro sobre arqueología bíblica que se llama "Y la Biblia tenía la razón", lo puedes buscar en internet, y habla de un montón de descubrimientos, de monedas, de lugares, de inscripciones, que nos dan testimonio de que aunque la Biblia no es un texto de historia, es históricamente preciso con los eventos que describe en la palabra. Entonces yo quiero decirte que el Evangelio tiene argumentos sólidos para poder razonar a fondo con las personas, tanto creyentes que ya conocen algo de Dios, que no se cierran al Evangelio, pero también con los no creyentes. Quizá a veces nuestro error es que usamos un lenguaje muy de iglesia para querer evangelizar a los no creyentes. Y es importante que les hablemos en su lenguaje, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros como creyentes estamos acostumbrados a usar términos como reconciliación, como sacrificio, como a lo mejor redención. Y las personas comunes y corrientes, digamos, no por hacerlas menos, pero que no tienen un contexto religioso, no logran entender con cabalidad el Evangelio. Entonces, el Evangelio tiene que ser predicado de una manera clara, sencilla, de tal manera que un niño, un joven, un adulto, una persona preparada, una persona con poca preparación, puedan entender las verdades del Evangelio. Hermanos, nuestro trabajo es sembrar la palabra de Dios y Dios se va a encargar del resto. Porque el que tiene el poder para poder tocar mentes y corazones es Dios. Nuestro trabajo es sembrar la palabra. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 2 y en adelante. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante,
para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Versículo del 3 al 5. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, ¿qué hizo Pablo? Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque muchas veces ponemos de excusa para no sembrar, es que no sé qué decir. Es que tengo temor, no sé cómo iniciar una conversación. Y yo quiero decirte, simplemente habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y llévalos a la palabra, confiando en el poder del Espíritu Santo. Hechos 17:5, por favor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, a Pablo y a Silas. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a hacer una tercera pausa aquí. Hermanos, como ya lo he mencionado en algunas prédicas anteriores, la predicación de la palabra siempre va a traer oposición. Ahora, si se han fijado, aunque hay no creyentes involucrados en la oposición, comienza con personas que ya conocen algo de Dios, conocen parcialmente al Dios de la Biblia, en este caso los judíos, cuyas escrituras eran el Antiguo Testamento, igual que para los primeros cristianos, porque los cristianos del primer siglo no tenían el Nuevo Testamento, comenzó a escribirse durante la segunda etapa del primer siglo, y entonces las escrituras que menciona en este caso Lucas se refieren al Antiguo Testamento, donde Pablo hacía uso de ellas para poder explicar el Evangelio, argumentar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo convenciera a los no creyentes. Pero mira, la oposición al Evangelio generalmente viene de personas que conocen algo de Dios y que son muy celosas de sus tradiciones. ¿Y cuántas veces a nosotros mismos, hermanos, nuestra tradición de la religión popular ha sido o está siendo un obstáculo para que nosotros podamos abrazar las verdades del Evangelio reveladas en las Escrituras y creer en Jesús como nuestro Salvador? Ahora mira, los que ya nacieron en una familia cristiana y fueron criados en la iglesia, tienen otro tipo de retos. El reto de ellos es hacer la fe de sus padres su propia fe. Porque la fe de tus padres no te va a mantener.
tiene que llegar un momento en tu vida en que tú tomes la decisión de seguir a Cristo. Pero los que no nacimos en una familia cristiana, también hay una lucha y hay unos retos. Por ejemplo, yo fui más o menos cercano al principio de mi adolescencia y de mi niñez con la iglesia tradicional. Y cuando yo empecé, y mi concepto de Dios ahí en la iglesia tradicional era de un Dios enojado, de un Dios que había que ganarse su amor, de un Dios policía que solo estaba mirando en qué me equivocaba para castigarme. Y cuando empecé a descubrir el amor y la gracia del Cristo revelado en los evangelios, hubo un choque muy fuerte en mi mente que quizá varios de ustedes han experimentado. ¿Y cuál es ese choque? Descubrir que todo lo que me han enseñado en la vida no es la verdad de Dios que enseña los evangelios y las escrituras. Y es un choque muy duro. Y muchas veces nos resistimos porque nuestra mente dice, ay, voy a abandonar lo que mis padres me inculcaron. Otras veces decimos, es que toda mi vida he creído esto y cómo puede ser que ahora veo en la Biblia que mucho de eso no es verdad. Y eso se vuelven obstáculos para que nosotros demos finalmente el paso de entregar nuestra vida a Cristo y confiar en lo que enseñan las Escrituras. Entonces, hermanos, yo quiero animarte una cosa. No me creas a mí, porque no tienes obligación de creerme a mí. Pero donde sí puedes escudriñar, y lo vamos a ver ahorita en unos minutos más, es en la palabra de Dios, en el Cristo revelado en las Escrituras, y ahí descubrir qué cosas de tu espiritualidad son realmente enseñanza de Dios en las Escrituras, y qué cosas de tu espiritualidad son conceptos que el mundo maneja, pero que no surgen de la enseñanza de las Escrituras, y por lo tanto no son la verdad de Dios que debemos abrazar como nuestro código de vida. Entonces, hermanos, la tradición es muy fuerte y muchas veces se convierte en un obstáculo y un medio de oposición para predicar el Evangelio. Y vean las acusaciones. Los acusaron, ellos, bueno, primero contrataron golpeadores, porque eso es realmente lo que hicieron. Luego alborotaron a la ciudad, entraron a la fuerza a la casa de Jasón. Como no encontraron a Pablo y Silas, llevaron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades, y la acusación era muy seria. Estos enseñan que hay otro rey aparte de César. Y esto era una forma de traición al imperio. De hecho, durante los primeros 4 siglos que el cristianismo estuvo penetrando el imperio romano, fue perseguido porque los cristianos se veían, los romanos veían a los cristianos como subversivos a las tradiciones de la cultura grecorromana. Y eran subversivos porque creían que había otro rey, que es Dios, aparte del César, que era el emperador del imperio, y que a algunos emperadores les gustó la idea de que también eran dioses. Y entonces, por ejemplo, erigían estatuas de sus personas en las ciudades, y las personas cuando pasaban por la estatua tenían que hacer una veneración. De ahí viene la tradición de que muchas personas pasan por un templo tradicional y tienen que hacer algún tipo de reverencia, ¿no? Me salió mi catolicismo, pero Hechos 17:10, vamos ahí, por favor. Ahora, los hermanos actuaron con más sagacidad. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga
de los judíos. Ahora vean la actitud de estos judíos. Era diferente a muchos de los judíos de Tesalónica. Estos eran más nobles de corazón que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué razón? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hermanos, sembremos la palabra de Dios confiando en que Él la hará germinar y fructificar. Pablo y Silas siguieron la misma estrategia de llegar a una sinagoga judía y luego ahí hubo una actitud diferente. Estos judíos tenían una mente más generosa, más abierta, recibieron la palabra con hospitalidad, con respeto, no la rechazaron, pero hicieron algo que debe ser un ejemplo para ti y para mí. Examinaron e interrogaron la palabra sobre las evidencias de que Jesús era el Mesías. Y hermanos, hay muchos falsos maestros, siempre los ha habido en la historia de la iglesia. Por eso Dios nos dejó su palabra como un faro que nos guía en el mar de las ideas, como una lámpara que alumbra a nuestros pies, como el mapa que nos guía en el camino. Y hermanos, lamentablemente, nuestro pueblo latinoamericano es un pueblo que no lee, no estudia. Eso sí, como ve redes sociales y reels y se ríe con los memes, ¿no? Pero hermanos, cada vez hemos ido perdiendo más. Antes, aunque sea, leías Calimán o el libro vaquero. Ahora ya ni eso. ¿Y sabes qué provoca eso? Una profunda ignorancia bíblica. Y entonces quedas expuesto a que cualquier persona diga lo que quiera decir, le ponga unos versiculitos ahí al lado y seas engañado principalmente para que estas personas obtengan un provecho personal, generalmente una posición de poder, un beneficio económico e incluso abuso espiritual de los feligreses en una iglesia. Es tu deber como cristiano examinar e interrogar la palabra de Dios, o sea, tú ir a las Escrituras, para ver si tu pastor o el predicador de moda realmente es un predicador de la palabra o simplemente es un comunicador que es chistoso, que es elocuente, que te hace pasar un buen momento, pero no está enseñando la palabra de Dios. Y es que el fundamento de nuestra fe, hermano, no pueden ser las emociones ni el conocimiento humano, sino las Escrituras. Lo único que le va a dar un fundamento sólido a tu fe son las Escrituras en tu corazón. La palabra implantada en el corazón es lo que trae firmeza a tu fe, es lo que la hace germinar años después. Porque, hermanos, las emociones son inestables. El conocimiento humano es vanidad y es por modas, ¿no?
Ahorita tenemos la ideología de género, el pensamiento progresista, que no es progreso, y toda una ideología política anticristiana, y es la moda, y es lo que nuestros jóvenes, señoritas, adolescentes e incluso niños están recibiendo a través del sistema educativo, a través de las redes sociales y los lugares donde ellos suelen adquirir información. Y por eso, hermanos, tenemos una generación que vive sin esperanza, sin fe y sin Dios. Pero te voy a decir una cosa, justo es una generación que al no tener un bagaje religioso, cuando descubren al Jesús de la Biblia, el Jesús que liberta, el Jesús que está con brazos abiertos, el Jesús lleno de gracia y misericordia, ellos abrazan el Evangelio y encuentran su identidad ahora en Cristo. Y a mí me emociona, el otro día estaba viendo con mi hija en la noche, pasamos más de una hora viendo conciertos recientes donde hay una cantidad de chaviza y hay un despertar en lo que algunos eclesiólogos llaman la iglesia emergente, no la institucional, sino esa iglesia donde códigos de vestimenta, tradiciones muy arraigadas que están fuera del contexto ya social y de nuestro tiempo, dejan de prestar atención a eso y nos enfocamos en predicar lo que realmente debemos predicar, que Jesús es Salvador y Señor y que quiere hacerte libre de todas las cosas que atan tu vida y que te impiden conocer la vida abundante que Dios tiene para ti. Y entonces en iglesias como Calvary Chapel y nosotros también siendo parte de esa familia, no estamos poniendo un énfasis si vienes de corbata, no me interesa si vienes con los pelos rosas o azules, no me interesa si vienes con tatuajes o piercings, no me interesa si vienes de camiseta o de bermuda a la iglesia. A mí lo que me interesa es que escuches que hay un Dios que te ama muchísimo y que quiere cambiar tu vida y que Él es quien va a transformar. Mi trabajo y el trabajo de la iglesia es sembrar la palabra de Dios y de esa manera confiar en Él. Mira, una fe, puedes poner la diapositiva, una fe que no tiene su base en las Escrituras va a tener tres cualidades, malas cualidades. Va a ser inestable, como que sí, como que no. A veces sigo, a veces no, depende cómo me sienta. Número 2, inhibe tu crecimiento espiritual, tu caminar con Cristo. Y número 3, no es útil ni en lo cotidiano ni en los momentos cruciales de tu vida. Cuando tú tienes una fe fundamentada en las Escrituras, hermanos, estés viviendo tiempos de bonanza. ¿Puede alguien tomar al niño y llevarlo a clase infantil? Cuando tú tienes tu fe fundamentada en las Escrituras, puedes vivir tiempos de bonanza, puedes vivir tiempos de desierto, puedes estar cruzando el valle de sombra de muerte y va a haber momentos de duda, momentos de mucha oscuridad, de dolor, pero la fe va a salir triunfante porque tiene su base sólida. ¿En dónde? En las Escrituras. Y por eso es tan importante lo que hacían los de Berea, estar enseñando, escudriñando las Escrituras. Así que ama la Biblia, vuélvela un hábito diario para ti. Es el pan. Acuérdate lo que dijo la palabra, ¿no? Y Jesús la citó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Deja la pereza espiritual. Comienza a leer la Biblia y vas a ver un cambio profundo en tus convicciones. Y la fe te va a ser útil en todos los aspectos de tu vida, no solo en las cuatro paredes de una iglesia. La palabra se siembra con paciencia, hermanos. Vamos a continuar Hechos 17, del 13 al 14. Cuando los judíos de Tesalónica, mira nomás, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué hicieron? Fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hermanos, siempre va a haber opositores muy perseverantes al Evangelio. Pero Dios tiene un juicio para ellos. Muchas veces ellos no paran, pero Dios tiene ya un castigo para ellos. Y te lo digo si tú te pones al Evangelio de distintas maneras. Porque a veces hay personas infiltradas en las iglesias que buscan oponerse, que buscan dividir. He sabido de gentes que practican la brujería o están mezclados con el enemigo, pero asisten a una iglesia para estar causando daño. Quiero decirte que Dios tiene un juicio para ti, si es el caso tuyo. Mira lo que dice Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo, contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado, la mente les quedó oscurecida en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero ¿en qué se convirtieron? En completos necios. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los que se oponen? Mira lo que dice la Escritura. Voy a leer rápidamente dos pasajes. En cambio, dice Pedro, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, ahí te subrayé en amarillo, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con dos características: con humildad y con respeto. No se trata de ganar una discusión religiosa, se trata de ganar al no creyente para Cristo. Y si algo lo va a ganar es la humildad, el respeto y el amor que le mostremos aún a aquellos que se oponen al Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 25, Pablo le dice a Timoteo: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas. ¿Y hay personas difíciles? O sea, a lo mejor tú mismo eres difícil. ¿Yo? Pero mira lo que hace el siervo de Dios. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les conceda que les cambie el corazón y aprendan la verdad. Hermanos, se siembra con lágrimas.